Estás más sucia que el piso, así que limpia. La mañana, aunque gris y con un cielo parcialmente nublado, parecía no ser más que un telón de fondo perfecto para el ajetreo que se vivía en el corazón del distrito financiero. El aire fresco se colaba entre los altos edificios de cristal que reflejaban la ciudad y la luz tenue del sol. Pero al entrar en el edificio de mármol, esa atmósfera cambió abruptamente. Era como entrar en otro mundo, un mundo que se sostenía en una quietud elegante, donde la opulencia y el poder se sentían como una segunda piel. El brillo del mármol pulido bajo sus pies se sentía como una alfombra roja extendida para él. Pero no solo eso, cada superficie del edificio parecía ser un reflejo de lo que él mismo representaba: perfección, control y una cierta frialdad casi palpable. Sebastián cruzó las puertas del vestíbulo con la misma fluidez que quien ya ha recorrido ese camino 1.000.000 de veces. Caminó como si el suelo estuviera diseñado específicamente para sus pasos, el mármol brillando a su alrededor como si también le perteneciera. Su figura, vestida con un traje azul marino perfectamente planchado, parecía estar hecha para ese entorno de lujo y sofisticación. El corte del traje era impecable, ajustado a su cuerpo sin ser apretado, y el brillo sutil de la tela reflejaba las luces del vestíbulo de forma que no dejaba lugar a dudas. Este era el tipo de hombre que se había convertido en sinónimo de éxito. Cada pliegue de su traje estaba pensado y cuidado con esmero, al igual que cada uno de sus movimientos. Sebastián no hacía ningún esfuerzo consciente para llamar la atención. Simplemente existía, y con su existencia todo a su alrededor se ajustaba a su voluntad. Su presencia era lo que daba forma al entorno, y no al revés. Caminaba con un paso decidido, sin mirar atrás, sin cuestionar, porque en su mente nada podía desafiarlo. Ni los muros, ni las personas que pasaban a su lado, ni las miradas fugaces de los empleados que se apresuraban a apartarse de su camino. Todo en el edificio, desde los techos altos hasta las columnas imponentes, parecían ser solo adornos que se habían dispuesto para crear el escenario perfecto para su grandeza. Aunque Sebastián tenía la habilidad de ignorar las pequeñas vidas que pasaban a su alrededor, algo lo mantenía sutilmente consciente de su poder. Las personas que trabajaban allí, esos empleados anónimos que pasaban el día en ese entorno lujoso, no se atrevían a mirarlo directamente. Algunos, al ver su figura en el horizonte, giraban el rostro rápidamente, mientras otros lo observaban de reojo, con la mirada baja, evitando cualquier tipo de contacto visual. Sebastián no necesitaba que lo reconocieran verbalmente. Su sola presencia era suficiente para imponer respeto, o mejor dicho, para imponer miedo. No era un miedo palpable, sino uno sutil, un miedo que se colaba en el aire como una corriente invisible. Sabía que sus pasos resonaban en el vestíbulo de una manera diferente, que su postura, su mirada altiva, ponían a todos los demás en su lugar, y eso lo alimentaba. Él no pensaba en ellos. Claro, para Sebastián, esas personas no eran más que figuras de fondo, sombras que desaparecían a su paso. No los necesitaba, no los quería cerca. Lo único que necesitaba era la confirmación constante de su propia supremacía, esa que encontraba en el lujo que lo rodeaba, en el reflejo de su figura perfectamente alineada con las columnas de mármol, en la suavidad de las alfombras que cubrían los pisos y en el brillo de las lámparas que colgaban desde el techo. Todo eso le confirmaba, sin necesidad de palabras, que él estaba donde debía estar. Era el centro de su mundo. Cuando cruzó el vestíbulo, sus ojos, fijos hacia adelante, apenas se deslizaban por las caras de los empleados que intentaban pasar desapercibidos. No veía seres humanos, no veía personas con historias y sueños. Solo veía peones, piezas que se movían dentro de un tablero cuyo dueño era él. Algunas personas se apartaban para dejarle el camino libre, sin mediar palabra. Otros seguían trabajando, sin mirar, pero Sebastián sabía que no era necesario que nadie lo mirara. Sus zapatos de cuero, perfectamente lustrados, resonaban en cada paso, como una sentencia anunciada por el eco de los pasillos de mármol. Cada sonido de su paso retumbaba en sus oídos como un recordatorio constante de que su presencia dominaba ese espacio. El vestíbulo era amplio y elegante, decorado con muebles modernos y un par de esculturas que parecían haber sido colocadas con una meticulosidad casi obsesiva. Las paredes estaban adornadas con cuadros abstractos y líneas de luz que iluminaban la fría perfección del entorno. Sin embargo, a Sebastián no le importaban los detalles decorativos. Su mirada no se detenía en ellos, su mente estaba en otra parte. Estaba planificando, anticipando lo que vendría, calculando cómo tomaría las riendas de la empresa. Su padre había comenzado a delegarle más tareas,
y Sebastián sentía que el momento de asumir el control estaba a punto de llegar. Este lugar, este edificio, era solo el primer paso en un largo camino hacia la cima, y cuando llegara allí, todo sería suyo. Ya nada sería una sorpresa. Él había nacido para estar en la cima, y todo a su alrededor debía someterse a ese destino. Mientras caminaba por el pasillo, sus pensamientos se volvieron cada vez más intensos, pero su rostro no dejaba ver nada de lo que sucedía en su interior. Estaba demasiado ocupado cultivando una imagen perfecta de sí mismo. Sus movimientos eran tan precisos y calculados como un reloj suizo, como si su cuerpo ya estuviera entrenado para ser una extensión de su ego. No había lugar para la duda en su mente. Cada paso era un pequeño recordatorio de que este edificio, este mundo y cualquier cosa que existiera en él, era suyo para gobernar. Había alcanzado un nivel en su vida en el que ya no necesitaba hacer un esfuerzo para que la gente se apartara. Ya nadie cuestionaba su presencia. En su mente, eso era el reflejo de poder que siempre había tenido. Las personas lo respetaban, no porque lo quisieran, sino porque sabían que era más seguro mantenerse fuera de su camino. Así, mientras cruzaba el vestíbulo, una ligera sonrisa de satisfacción apareció en sus labios, aunque solo se dio cuenta. Sabía que su poder no provenía solo de lo que había logrado hasta ahora, sino de lo que tenía por delante. Y, por supuesto, de la imagen que proyectaba a los demás. Una imagen impenetrable, confiada, que incluso los más poderosos temían cuestionar. Pero la verdad es que Sebastián no era consciente de algo muy importante. En su obsesión por la perfección y el control, no se había dado cuenta de que su mundo, tal como lo conocía, ya comenzaba a desmoronarse. En su mente, todo era una cuestión de tiempo. Pero la realidad tenía algo más reservado para él. Y lo que ocurriría ese día lo haría enfrentarse a su mayor desafío, algo que no podría controlar, y que cambiaría su visión del mundo para siempre. Sebastián cruzó el vestíbulo con paso firme, como siempre, con la cabeza erguida y el cuerpo bien recto, dando la sensación de que su presencia era la que daba vida a ese lujoso edificio. Pero al llegar al centro del vestíbulo, un pequeño detalle lo hizo detenerse en seco. En el medio del espacio, justo bajo la luz que caía desde los techos altos, había una mujer, completamente ajena a la majestuosidad que la rodeaba. Ella vestía un sencillo overol azul y unos guantes de látex que, de alguna manera, parecían crear un contraste aún mayor con la opulencia que definía ese lugar. La mujer pasaba el trapeador sobre el piso con una calma impresionante, moviéndolo de un lado a otro con meticulosa paciencia, como si no tuviera ningún apuro en el mundo. La imagen era tan desconcertante para Sebastián que por un instante creyó que algo no estaba bien. ¿Cómo era posible que, en un edificio tan exclusivo, tan diseñado para la élite, alguien estuviera haciendo esas tareas tan mundanas? Era como si esa figura, que claramente pertenecía a un mundo completamente diferente, estuviera fuera de lugar. Él, acostumbrado a la perfección y al orden, no podía comprender cómo algo tan banal podía estar sucediendo justo frente a sus ojos. Por un momento, su visión se nubló con frustración. La mujer no era más que una simple limpiadora, alguien cuya existencia no tenía ningún impacto en el ciclo perfecto de poder y riqueza que él conocía. ¿Por qué debía existir alguien así en un edificio donde la gente como él había construido su fortuna? ¿Por qué alguien estaba ocupando ese espacio destinado a los de su clase, alguien cuyo rol se limitaba a limpiar lo que los poderosos ensuciaban? La incongruencia lo molestaba. A medida que avanzaba hacia ella, su desdén crecía. Se mantenía erguido, con el aire de quien no tiene por qué mover un dedo para ceder el paso, como si fuera el lugar el que debía adaptarse a él, y no al contrario. Sebastián sabía que su presencia exigía respeto, y si algo no estaba funcionando como debía, era la actitud de la mujer. Ella no parecía notar el desdén que proyectaba hacia ella. En su rostro no había ni una pizca de incomodidad o preocupación. Todo en ella parecía completamente ajeno a la arrogancia que él transmitía. Eso solo lo irritaba más. Al llegar a su lado, Sebastián se detuvo por un momento, observando el balde de agua sucia que ella había colocado cerca de él. La suciedad, el olor a productos de limpieza baratos que impregnaba el aire, se le colaba en las fosas nasales como un recordatorio de todo lo que él nunca tendría que experimentar. La mujer, completamente ajena a su presencia y a la atmósfera cargada de lujo a su alrededor, no lo miró ni una sola vez. Sus movimientos eran tranquilos, casi relajados, como si el tiempo no tuviera ninguna importancia para ella. Sebastián no pudo evitar hacer una mueca de disgusto. Miró el balde, la suciedad que dejaba en el suelo, y luego levantó la vista para enfrentarse a la mujer. Sus ojos, llenos de desdén,
Recorrían su figura de arriba a abajo, evaluándola como si fuera una simple herramienta, un objeto que no merecía más que su desinterés. Ella no era más que una pieza del engranaje en un sistema que no le pertenecía, un ser cuyo único propósito era hacer que el lugar siguiera funcionando sin que nadie más se ensuciara las manos. Con una sonrisa cargada de condescendencia, Sebastián abrió la boca para hablar, sin ningún intento de disimular su desprecio. No podrían hacer esto cuando no hay gente importante entrando, dijo, su tono grave y cortante. Las palabras caían sobre el ambiente como una amenaza sutil, buscando una respuesta, una disculpa, algo que justificara la presencia de la mujer en ese lugar. ¿Por qué ella, de todos los empleados posibles, debía estar justo allí, en el centro de su camino? Pero la mujer no reaccionó. No levantó la cabeza, ni cambió su postura. Tampoco mostró miedo ni sumisión, como él esperaba. Simplemente siguió con su tarea, tan tranquila como si no estuviera recibiendo una reprimenda de alguien a quien le había sido enseñado que debía respetar y temer. «Estoy por terminar», respondió ella, en un tono tan sereno que hizo que Sebastián frunciera aún más el ceño. Esas palabras, simples y directas, no fueron lo que esperaba. En su mente, todo en ese lugar debía obedecer a su presencia, pero ella lo ignoró con tal calma que sus palabras fueron como un desafío silencioso a su autoridad. Sebastián se quedó un momento en silencio, evaluando la situación. La mujer no lo miraba, no le prestaba atención, y eso lo enfurecía más que cualquier gesto de sumisión. Para él, la actitud pasiva de la mujer era una forma de desobediencia, de ignorar su lugar en el mundo. Sebastián dio un paso adelante, acercándose aún más, sin una pizca de duda en sus movimientos. Con una sonrisa cargada de arrogancia, levantó una pierna y, con un gesto rápido, pateó el balde de agua sucia, provocando que el líquido se derramara por el suelo y salpicara parte del uniforme de la mujer. El agua, turbia y contaminada, fue como un recordatorio de lo que pensaba que ella era, un elemento en un sistema que solo existía para servir a los demás, para mantener limpio lo que otros, como él, no querían ensuciarse. «Ahora sí estás a juego con el piso», dijo, y sus palabras fueron como una sentencia. La mujer se empapó de agua sucia, pero no hizo ni un solo gesto de sorpresa. Los demás empleados que habían observado en silencio se quedaron estáticos, mirando con nerviosismo, como si temieran que cualquier reacción de ellos podría ponerlos en el centro de la atención de Sebastián. Sebastián observó a la mujer una vez más, asegurándose de que el mensaje había quedado claro. Nadie podía desafiarlo. Nadie podía ignorar su presencia. La mujer era solo una figura insignificante en su mundo, y al ponerla en su lugar, había reafirmado su poder. Era una victoria fácil, pero una victoria al fin y al cabo. Pero lo que no sabía Sebastián era que esa mujer, en su silencio y en su calma, lo había vencido de una manera que él no podría comprender hasta mucho después. El ambiente, que en un principio había estado marcado por la inconfundible sensación de poder de Sebastián, de repente se tornó algo denso, extraño. Él había creído que al pronunciar sus palabras con esa autoridad que había perfeccionado a lo largo de los años, la mujer reaccionaría de inmediato, al menos con alguna disculpa o incluso con temor. Sin embargo, cuando vio que ella no se movía, ni siquiera levantaba la mirada, la irritación en su interior comenzó a crecer exponencialmente. Su ego, tan acostumbrado a ser alimentado por la sumisión de los demás, se sintió golpeado por la indiferencia que ella mostraba. Nadie se atrevía a ignorarlo así. Nadie. Sebastián no podía entenderlo. Él era el hijo del dueño de ese imperio, un futuro líder de la empresa que su padre había levantado con sudor y sacrificio. Y esa mujer, que aparentemente no pertenecía a ese mundo de poder y prestigio, estaba ahí, en su camino, sin hacer caso de su presencia, sin reconocer su autoridad. Era como si ella hubiera sido colocada allí con el único propósito de desafiarlo. De repente, una risa amarga escapó de su garganta. Miró a los guardias de seguridad que se encontraban cerca, como si esperara que, con solo un gesto, ellos fueran a tomar cartas en el asunto y retiraran a la mujer de inmediato. Su carcajada fue baja, pero cargada de desdén, como un niño que se siente ignorado. ¿Acaso no podían ver que había alguien tan importante como él? ¿No podrían hacer esto cuando no hay gente importante entrando?, preguntó con un tono que era una mezcla de burla y desdén. Su voz, siempre tan segura y cortante, buscaba hacerle entender a la mujer que su presencia era la que importaba, que todo debía detenerse a su paso. Sus palabras cayeron con la dureza de un martillo, esperando que alguien las tomara en serio. Pero la mujer no reaccionó. No cambió ni un ápice su postura. No levantó la vista.
Continuó pasando el trapeador de un lado a otro del suelo, moviéndose con la misma calma de antes. No hizo ni el más mínimo esfuerzo por disculparse, por levantarse, ni mucho menos por sentirse avergonzada. Lo que más frustró a Sebastián fue la serenidad que emanaba de ella, como si su presencia ni siquiera tuviera importancia. Esa calma de la mujer era tan distinta a la actitud que él esperaba encontrar, que de alguna manera lo desconcertó. ¿Cómo podía ser tan tranquila? Pensó, casi incapaz de comprender cómo alguien a quien veía como inferior pudiera ser tan indiferente a su poder. No había prisa en sus movimientos. El sonido del trapeador deslizándose por el suelo resonaba en sus oídos, y la lentitud con la que ella trabajaba solo aumentaba la incomodidad que él sentía. Era como si, por un momento, todo a su alrededor hubiera dejado de ser importante para ella, y solo existiera el sonido del agua golpeando el suelo. Sebastián esperaba que esa indiferencia lo irritara aún más, y así fue. Pero lo que no podía entender era la razón por la cual ella no mostraba ninguna señal de querer cambiar su comportamiento. No había miedo en sus ojos, ni sumisión. Solo calma, una calma que se sentía casi como una burla, pero mucho más sutil. ¿Qué clase de persona podía mantener una actitud tan tranquila ante alguien como él? ¿Cómo podía ignorar la grandeza que él representaba, la riqueza que se reflejaba en cada rincón del edificio? Con cada segundo que pasaba sin que ella le diera la atención que él esperaba, su frustración aumentaba. Se sentía ridículo, casi vulnerable, ante una figura tan sencilla, tan ajena a su mundo, pero que en su silencio lo estaba desarmando. Él estaba acostumbrado a que la gente respondiera a sus deseos con rapidez, a que lo respetaran, lo admiraran, lo temieran. Pero ella no temía. Ella simplemente era. Entonces, con una sonrisa que en su rostro parecía más una mueca de burla, ella finalmente habló. Estoy por terminar. Esas palabras, tan simples y tan directas, cayeron sobre Sebastián como una ducha fría. Algo en ellas le removió las entrañas. ¿Cómo podía ser tan serena? ¿Cómo podía ella hablar de esa manera, como si no estuviera ahí, como si no fuera un ser de importancia? En su mente, esa mujer, esa limpiadora, debería haberse disculpado, debería haberle pedido perdón por estar en su camino. Pero no, lo que ella le ofreció fue una respuesta sencilla, sin temor, sin ningún tipo de sumisión. ¿Cómo era posible que ella estuviera tan segura de sí misma? Sebastián no podía dejar de pensar en ello. La mujer había hablado con la misma serenidad con la que había estado limpiando el piso, sin alterarse. No parecía perturbarle lo más mínimo que él, el hijo del dueño, estuviera allí, observando su trabajo, criticando su presencia. Esa reacción era, en cierto modo, una bofetada a su ego, a todo lo que él había aprendido sobre cómo las personas debían comportarse frente a alguien como él. ¿Cómo se atrevía? El hecho de que la mujer no hubiera reaccionado como todos los demás lo había hecho durante toda su vida, como siempre lo habían hecho las personas a su alrededor, lo desconcertaba por completo. La frustración creció en su pecho, y su mirada se volvió más fría, más severa. Ella no merecía estar allí. Ella no pertenecía a ese lugar. Pero aún así, se mantenía firme, como si su trabajo, su vida y su presencia tuvieran el mismo peso que el suyo. Sebastián, por primera vez, comenzó a sentirse fuera de lugar. La arrogancia que siempre lo había acompañado parecía desmoronarse poco a poco, como una torre de naipes que se deshace al más mínimo golpe. ¿Cómo podía ser que esa mujer, que aparentemente no tenía nada, estuviera tan segura de sí misma? ¿Por qué no simplemente te apartas y terminas cuando no haya nadie importante? Murmuró, más para sí mismo que para ella, como si la frustración lo obligara a buscar una respuesta que simplemente no tenía. Pero la mujer, como antes, no levantó la mirada. Ella siguió su tarea, y esa vez, su indiferencia parecía más poderosa que cualquier palabra que Sebastián pudiera decir. El hecho de que la mujer no se hubiera alterado ante sus palabras y su actitud solo aumentó la frustración de Sebastián. La serenidad que ella mostraba le quemaba por dentro, como una pequeña chispa que comenzaba a convertirse en un fuego descontrolado. No solo se sentía menospreciado, sino que la calma con la que ella lo trataba lo hacía sentir más insignificante de lo que le hubiera gustado admitir. En su mundo, las personas sabían cuál era su lugar, sabían cómo tratarlo. Nadie se atrevía a desafiarlo tan abiertamente, al menos no de esta forma tan directa y tan desconcertante. En ese momento, la furia se apoderó de él. No podía tolerar que alguien, mucho menos alguien como ella, lo mirara con esa indiferencia, como si su presencia no tuviera la menor importancia. ¿Quién se creía? Pensó, su ego ya al borde del colapso.
Un deseo irracional y violento lo invadió. Quería ver su poder reflejado en cada aspecto de esa situación. Quería que la mujer sintiera lo que sentía, el peso de su mirada, de su autoridad, de su derecho a estar en ese lugar. Sin pensarlo, Sebastián dio un paso hacia adelante, avanzando con decisión hacia el balde. La distancia entre ellos era mínima, pero en su mente la escena ya estaba escrita, como un guión que debía seguirse sin desviaciones. Su paso fue firme, casi como un acto de justicia para él. El sonido de sus zapatos resonó en el suelo, y en el momento en que llegó junto al balde, una sonrisa burlona apareció en su rostro. No fue una sonrisa genuina, sino una mueca de satisfacción, como si estuviera por llevar a cabo un acto que pondría las cosas en su lugar. Con un movimiento rápido, y sin previo aviso, pateó el balde con toda la fuerza que pudo reunir. El agua sucia salió disparada en todas direcciones, cubriendo no solo el suelo, sino también el rostro, los brazos y el uniforme de la mujer. El líquido turbio voló por el aire, salpicando el entorno como un recordatorio de lo que consideraba su poder, su control. El sonido del agua al caer sobre el piso resplandeciente se hizo eco en el vasto vestíbulo, como una explosión en un lugar donde el silencio y la perfección reinaban. Los empleados cercanos, al principio desconcertados, se quedaron congelados, incapaces de reaccionar. No sabían qué hacer. La escena había sido tan rápida, tan inesperada, que ninguno tuvo valor de intervenir. La vergüenza los paralizó, el miedo a perder sus trabajos los mantuvo en silencio. Sebastián observó cómo el agua se deslizaba por el suelo con una satisfacción palpable. El suelo, que hasta ese momento había sido impecable, ahora estaba cubierto de suciedad. Y la mujer, que hasta hacía unos segundos había mostrado una calma desconcertante, ahora estaba a la altura del suelo, empapada en agua sucia, su uniforme arruinado. Para él, ese momento fue un triunfo. Ahora ella estaba en su lugar, pensó, mientras sus ojos recorrían su figura. La escena lo hizo sentir como si por fin hubiera tomado el control, como si hubiera restaurado el orden que pensaba que ella había quebrantado con su indiferencia. Ahora sí estás a juego con el piso, dijo Sebastián, con un tono de voz que destilaba desdén. Las palabras salieron de su boca con la misma frialdad con la que se podría sentenciar a alguien a la peor de las condenas. Observó cómo el agua sucia se deslizaba por el piso reluciente, cubriéndolo con una capa de suciedad que, en su mente, representaba lo que ella era, algo que se limpiaba, algo que no debía estar allí. El vestíbulo, que momentos antes había estado lleno de la calma de la mañana, ahora estaba sumido en un silencio pesado. Los empleados no sabían si intervenir o si mantenerse al margen. Nadie se atrevió a decir nada. El miedo a perder el empleo, el miedo a contradecir a alguien como Sebastián, mantuvo a todos en un estado de parálisis. Mientras observaba la escena con satisfacción, Sebastián no percibió la desconexión que estaba creando. El desprecio que mostraba hacia la mujer, esa humillación pública, era la manera que él tenía de reafirmarse. Pero lo que no veía, o no quería ver, era el daño que estaba haciendo. Para él, el acto de humillarla era una forma de restaurar el equilibrio en su mundo, de devolverle el orden que pensaba que había perdido con su indiferencia. El sonido del balde caído y el eco de sus pasos resonaron una vez más en el espacio vasto, haciendo que cada segundo que pasaba se sintiera como una eternidad. Sebastián, completamente inmerso en su propia satisfacción, no se dio cuenta de la quietud que había dejado atrás, la tensión palpable que ahora se sentía en el aire. Los empleados seguían en silencio, pero algo había cambiado. Aunque nadie dijo una palabra, todos sabían que algo profundo había ocurrido. Sebastián había cruzado una línea. No solo había humillado a la mujer, sino que había puesto en evidencia su propia fragilidad. Su poder, que había creído absoluto, ya no era tan seguro como antes. Lo que ocurrió a continuación dejó a Sebastián completamente descolocado. Él había esperado que la mujer reaccionara, que su acto de humillación provocara algún tipo de respuesta, algo, incluso una mirada de miedo, una palabra, una disculpa. Pero no fue así. En vez de la sumisión que él había anticipado, lo que sucedió fue un acto tan desconcertante que lo dejó sin palabras. La mujer, con una calma absoluta, no solo ignoró su agresión, sino que, con una suavidad casi irreal, sacó un pequeño pañuelo de su bolsillo. Con gestos pausados, casi ceremoniosos, comenzó a limpiarse la cara, como si el agua sucia que le había caído sobre ella no fuera nada más que un pequeño inconveniente, como si no fuera una humillación pública, sino una molestia menor a la que se podía responder sin prisa. La serenidad con la que ella lo hizo era casi antinatural,
Un contraste tan grande con la rabia que hervía dentro de Sebastián que, por un momento, se sintió como si todo en el espacio se hubiera detenido. No solo ella no había reaccionado como esperaba, sino que su actitud parecía estar sobrepasando cualquier expectativa lógica. La mujer no dijo ni una sola palabra. No protestó, no se quejó, ni siquiera miró hacia arriba, hacia él, como si él fuera simplemente un espectador irrelevante en el vasto teatro de su vida. El pañuelo, pequeño y sencillo, parecía ser la única herramienta que necesitaba para afrontar lo que acababa de ocurrir. No había prisa en sus movimientos. Cada uno de ellos era tan controlado, tan sereno, que Sebastián comenzó a preguntarse si realmente estaba viendo una escena real o si había entrado en algún tipo de obra teatral donde ella interpretaba el papel de la víctima. Algo en su calma no encajaba con la imagen que Sebastián tenía de ella, y eso lo desconcertaba aún más. El silencio en el vestíbulo se alargó. El aire tenso se sentía como una cuerda tensada al máximo, esperando a romperse en cualquier momento. Sin embargo, la mujer no rompió el silencio. Ella no se quebró. Tras haberse limpiado la cara con el pañuelo, que parecía más un gesto de autocuidado que de desesperación, la mujer regresó al trabajo que había interrumpido antes de la humillación. Sin apresurarse, sin cambiar su ritmo, retomó el trapeador con la misma calma y lo deslizó una vez más sobre el piso, como si nada hubiera pasado. Sebastián observó en silencio, incapaz de apartar la vista. La imagen de la mujer, ahora inmune a su agresión, comenzaba a penetrar en su mente de una manera inquietante. ¿Cómo podía seguir trabajando así, con esa calma inexplicable, después de lo que había sucedido? En su mente, el hecho de que ella simplemente continuara como si no hubiera sido humillada, como si su dignidad no hubiera sido pisoteada, comenzaba a cuestionar sus propias certezas. La rabia que él había sentido antes comenzó a transformarse en algo diferente, algo que no podía reconocer de inmediato. Tal vez era incertidumbre, tal vez era confusión, pero lo cierto era que ahora sentía algo más profundo que el simple impulso de superioridad que siempre lo había acompañado. Durante un momento que pareció eterno, Sebastián la observó. A lo lejos, el resto de los empleados no se atrevió a moverse. La atmósfera seguía densa, como si todos esperaran que algo más ocurriera. Pero la mujer siguió, con la misma disciplina, su tarea, sin cambiar en lo más mínimo su actitud. La indiferencia de la mujer hacia su acto de humillación era desconcertante, pero más aún era su fortaleza, esa paz profunda que irradiaba incluso mientras todos a su alrededor se mantenían en silencio, como si el tiempo estuviera suspendido. Sebastián intentó entender. Intentó encontrar algo, alguna reacción que lo hiciera sentir que había logrado su objetivo, que había restablecido el orden que él creía que se había roto. Pero no encontró nada. Solo la mujer, su calma, y el sonido rítmico del trapeador deslizándose sobre el suelo. Todo parecía estar en su lugar, y eso lo dejaba aún más perdido. Había esperado que ella se alterara, que se disculpara, que cayera en algún tipo de desesperación. Pero no, ella seguía tan tranquila como antes, como si el espacio que compartían no tuviera nada que ver con el desdén que él había volcado sobre ella. Un extraño vacío comenzó a llenar el pecho de Sebastián. Había esperado que el poder de su gesto fuera suficiente para intimidarla, para ponerla en su lugar, como él siempre había hecho con todos. Pero lo que ocurrió fue justamente lo contrario. Su acto de humillación lo había dejado más vulnerable que nunca. Ella, en su silencio, había demostrado una fortaleza que él no podía entender. Y esa fortaleza lo desarmaba de una manera que no lograba procesar. ¿Qué podía significar todo esto? ¿Cómo era posible que él, que siempre había controlado las situaciones, se sintiera tan desconcertado por alguien tan aparentemente insignificante? Cuando la mujer no le prestó atención, cuando siguió trabajando como si nada hubiera sucedido, Sebastián sintió por primera vez en mucho tiempo una sensación de vacío, una sensación que no sabía cómo manejar. Esa calma que ella mantenía lo desbordaba, y por un momento, ni su arrogancia ni su necesidad de control pudieron salvarlo de la incomodidad que sentía. Había esperado una explosión, una reacción que pudiera reafirmar su autoridad. Pero lo que obtuvo fue un silencio ensordecedor, uno que resonaba más fuerte que cualquier palabra, más fuerte que cualquier insulto. Finalmente, Sebastián dio un paso atrás, sin entender muy bien lo que había sucedido, pero sintiendo, por primera vez en su vida, que había algo que no podía controlar. Después de un último vistazo a la mujer, continuó su camino, el peso de lo sucedido todavía rondando en su mente, pero sin tener claro cómo explicarlo.
Mientras Sebastián se alejaba, dejando atrás la escena con un paso firme y una sonrisa de satisfacción en su rostro, un cambio sutil comenzó a ocurrir en el aire. El vestíbulo, que antes estaba lleno de esa energía solemne controlada que él tanto apreciaba, ahora parecía estar marcado por una tensión palpable. Los empleados, que hasta ese momento habían sido meros espectadores de la escena, comenzaron a murmurar entre sí, sus voces quedando atrapadas en el aire como suspiros furtivos. Al principio, los murmullos fueron bajos, tímidos, como si temieran ser escuchados por alguien que tuviera autoridad. Algunos expresaban su indignación en voz baja, mientras que otros optaban por callar, temerosos de las consecuencias que pudieran acarrear al intervenir. Pero no podían evitarlo. Lo que habían presenciado no solo había marcado a la mujer, sino que había dejado una huella en cada uno de ellos. La humillación había sido tan evidente, tan cruel, que incluso aquellos que no se sentían directamente involucrados sentían el peso de lo sucedido en sus propios hombros. Era como si el acto de Sebastián no solo hubiera afectado a la mujer, sino también a la dignidad colectiva de todos los que estaban allí. El sonido de las voces susurradas entre los empleados era casi un eco, reverberando de un rincón a otro del vestíbulo, como una corriente invisible que atravesaba el lugar. Sin embargo, todos eran conscientes de la línea invisible que separaba la libertad de hablar de las consecuencias de hacerlo. Las palabras se mantenían cautelosas, casi temerosas. Nadie quería ser el siguiente objetivo, el siguiente blanco de la ira de alguien que, según parecía, estaba acostumbrado a imponer su voluntad sin cuestionamientos. La empresa era suya, y todos lo sabían. En medio de este bullicio sutil, una asistente, que había estado observando en silencio desde la distancia, dio un paso hacia la mujer que había sido humillada. Su rostro mostraba una expresión de compasión genuina, esa mezcla de empatía y preocupación que surge cuando alguien presencia una injusticia y siente la necesidad de ofrecer ayuda, incluso si no sabe si ésta será bien recibida. Caminó con cautela, como si temiera que el ambiente de tensión fuera a estallar con solo un movimiento brusco. «¿Está bien?», le preguntó, extendiendo una toalla en un gesto amable. Su voz, aunque suave, llevaba consigo una intención clara: ofrecer consuelo, de alguna manera aliviar el golpe que la mujer acababa de recibir. Era un acto de solidaridad, una forma de mostrar que no todos estaban de acuerdo con lo que había ocurrido. La asistente esperaba que la mujer aceptara la toalla, que respondiera de alguna manera que aliviara la incomodidad de la situación, que mostrara alguna señal de que el acto de humillación había sido más de lo que ella podría soportar. Pero, para su sorpresa, la respuesta fue mucho más inesperada de lo que había imaginado. La mujer, sin perder su compostura ni alterar su ritmo, rechazó la toalla con una sonrisa leve, casi imperceptible. No fue un rechazo cortante, ni despectivo. Simplemente fue un movimiento tranquilo, controlado, como si ella ya hubiera aceptado lo que había ocurrido y no necesitara ninguna validación externa. «No se preocupe por eso», respondió con una calma que parecía desafiar las expectativas de todos. Su tono era sereno, sin signos de tristeza, sin señales de frustración. Era como si su ser no estuviera tocado por lo que acababa de pasar, como si estuviera por encima de la humillación, simplemente porque había decidido no dejar que eso la definiera. La respuesta, aunque sencilla, dejó al asistente en un estado de desconcierto. Nadie, ni siquiera los más fuertes, podían permanecer tan serenos después de ser humillados de esa manera. Nadie que fuera realmente humano podía soportar la carga de la humillación sin algún tipo de reacción, alguna marca visible de que algo había cambiado en su interior. Sin embargo, la mujer no mostró nada. No mostró signos de haber sido afectada, de haber sufrido. En su rostro, apenas una ligera sonrisa, casi como una sombra de indiferencia, permaneció. La asistente, con los ojos abiertos de asombro, se quedó mirando a la mujer durante un largo momento, tratando de comprender cómo podía mantener esa calma. Para ella, esta actitud era un misterio, algo que ni siquiera podía imaginar. En su mente, no podía entender cómo alguien podría estar tan sereno después de haber sido humillado públicamente. La humillación, tan evidente en los ojos de los demás empleados, debería haber dejado alguna huella, algún vestigio de dolor o incomodidad. Pero no había nada. Nada en la mujer que indicara que se sintiera menospreciada o derrotada. El silencio que siguió fue pesado, marcado por la incertidumbre de todos los que lo presenciaron. ¿Qué podía significar esa reacción? ¿Era una señal de fortaleza? ¿O, por el contrario, un indicio de que algo mucho más profundo estaba ocurriendo en su interior, algo que nadie podría ver ni comprender? La asistente,
Incapaz de entender, dio un paso atrás, aún con la toalla en la mano. No dijo nada más. Ella no sabía qué hacer, cómo responder a esa calma que parecía desafiar la lógica de la situación. La mujer volvió a tomar el trapeador y, sin más, continuó con su trabajo, con la misma actitud imperturbable con la que había empezado. Mientras el agua sucia se deslizaba por el suelo, ella no parecía preocupada por lo que había sucedido, no parecía afectada por las miradas de los demás ni por el murmullo de voces que ahora la rodeaba. Solo ella sabía lo que realmente sentía, lo que realmente pensaba. El vestíbulo estaba lleno de murmuraciones, pero también de una quietud que parecía haberse apoderado de la escena. Algo había cambiado en el aire, algo que no todos podían identificar, pero que todos sentían. Sebastián, sin saberlo, había provocado una reacción que trascendía mucho más allá de la humillación de una sola persona. La atmósfera había cambiado, y con ella, el equilibrio en el edificio. Horas después de lo sucedido en el vestíbulo, Sebastián se encontraba de nuevo frente al espejo en su oficina. El ambiente de su despacho, con sus grandes ventanales que ofrecían una vista panorámica de la ciudad, parecía mucho más pequeño de lo que solía sentirse. La luz suave que entraba por los cristales caía sobre el mobiliario moderno, pero él no notaba nada de eso. Estaba absorto en sus propios pensamientos, centrado en lo que vendría. Aquel día, las expectativas pesaban sobre él con una claridad que no podía ignorar. Se encontraba ajustando su corbata con la misma meticulosidad con la que había ajustado su vida. Cada pliegue, cada movimiento, había sido planeado para que todo fuera perfecto. El traje azul marino, a medida, brillaba ligeramente bajo las luces cálidas de su oficina, y su rostro, reflejado en el espejo, mostraba esa confianza inquebrantable que siempre había acompañado sus pasos. No podía fallar. Sabía que ese era el día que cambiaría su destino, el día en que demostraría no solo a su padre, sino también a todos los que lo rodeaban, que él estaba listo para tomar las riendas de la empresa. Mientras ajustaba la corbata por última vez, sus pensamientos comenzaban a tomar forma. La reunión con el inversionista clave no solo era una oportunidad para cerrar un trato importante, sino también un momento crucial para asegurarse de que su presencia en la empresa fuera indiscutible. Sabía que este inversionista tenía el poder de cambiar el rumbo de la compañía. Su apoyo podría consolidar a Sebastián como la pieza central de ese engranaje empresarial que su padre había construido, y con ello, asegurar su futuro como líder de la firma. Esta era la oportunidad que había estado esperando, el trampolín hacia un poder absoluto que, en su mente, era solo cuestión de tiempo. Hoy demostraré que estoy listo para asumir el control de la empresa, pensaba, con una convicción férrea. Su voz interior, siempre tan segura de sí misma, parecía resonar con fuerza en su cabeza. Este día sería el punto de inflexión, el que lo catapultaría más allá de cualquier duda o inseguridad. Sabía que, una vez completado ese trato, nadie podría cuestionar su lugar al mando. Había trabajado por años para este momento, siguiendo el camino que su padre le había marcado, pero ahora sería quien tomaría las decisiones, quien marcaría el rumbo. Esta reunión no solo era un paso más, era la confirmación de lo que él siempre había sabido, que estaba destinado a ser el líder. A medida que ajustaba su corbata, el brillo en su rostro se hizo más intenso. Sebastián sonrió para sí mismo, mirando su reflejo con orgullo. Ya no era solo el hijo del dueño. En su mente, ya era el dueño. En ese reflejo, veía no solo su imagen, sino la versión de sí mismo que había forjado a lo largo de los años, un hombre imparable, con la capacidad de llevar la empresa al siguiente nivel. Estaba convencido de que ese día, después de esta reunión, todos los que lo habían visto crecer, todos los que alguna vez lo habían subestimado, entenderían finalmente que él tenía lo que se necesitaba para liderar. El tiempo parecía ir a su propio ritmo mientras repasaba en su mente los puntos clave de la reunión. Sabía que cada palabra, cada gesto debía ser calculado al milímetro. Cada decisión que tomara podría ser la que marcara la diferencia entre el éxito rotundo o el fracaso. Pero Sebastián no sentía miedo, solo una profunda seguridad. Este momento, pensaba, no podía escaparse de sus manos. Con una última mirada al espejo, se acomodó el saco y se ajustó los puños con precisión. Estaba listo. La confianza se reflejaba en su postura, en la forma en que caminaba hacia la puerta de su oficina, como si el mundo estuviera esperando que él entrara en escena. El momento que había anticipado por tanto tiempo había llegado. De camino a la sala de reuniones, Sebastián pensaba en todo lo que estaba en juego. Este inversionista no era solo un socio potencial.
Era la clave para su ascenso, la pieza que faltaba para completar el rompecabezas de su reinado en la empresa. Sabía que una vez ganara su apoyo, tendría la última carta para tomar las riendas de la compañía. Nadie podría desestabilizar su puesto. Este día sería su día, el día en que finalmente demostraría que estaba a la altura de las expectativas de su padre. Con cada paso, Sebastián se acercaba más a lo que él veía como su destino inevitable. La sala de reuniones estaba cerca, y su mente ya estaba preparando sus palabras, asegurándose de que todo estuviera en su lugar. Este era el gran momento, el que justificaría todos sus sacrificios y decisiones, el que lo llevaría a la cima. Pero, como siempre ocurre en las historias de poder, lo que sucedería en esa sala estaba fuera de su control. Aunque pensaba tener todo bajo su mando, la realidad se encargaría de mostrarle que hay fuerzas mucho mayores que la arrogancia y la seguridad. Sebastián no lo sabía aún, pero su destino estaba a punto de cambiar de la forma más inesperada. Sebastián avanzó por el pasillo con paso firme, lleno de confianza. Su mente estaba completamente centrada en la reunión, en las palabras que iba a pronunciar, en cómo demostraría que estaba listo para tomar el control total de la empresa. El inversionista clave estaría allí, y este era el momento perfecto para consolidar su posición. Su corazón latía con fuerza, pero no por nervios, sino por la emoción de lo que estaba a punto de lograr. Todo lo que había trabajado hasta ahora, cada sacrificio, cada momento de arrogancia, lo había llevado hasta este punto. Estaba seguro de que nada podría desestabilizarlo, no en este momento, no ahora que las piezas estaban a punto de encajar. Al llegar a la puerta de la sala de reuniones, Sebastián respiró hondo, se ajustó la corbata con la mano derecha y, con una sonrisa confiada, empujó la puerta. Al entrar, la sala estaba perfectamente iluminada, con una mesa rectangular de madera oscura al centro, rodeada por las sillas donde los ejecutivos de la empresa ya estaban sentados. Su padre, como siempre, estaba a la cabecera, rodeado de otros rostros conocidos, algunos de ellos con una mirada expectante, otros con semblantes serios y calculadores. Pero cuando Sebastián cruzó el umbral de la puerta y sus ojos recorrieron rápidamente la sala, algo inesperado lo paralizó. En la cabecera de la mesa, sentada al lado de su padre, había una figura que lo hizo detenerse en seco. Era ella, la misma mujer que había humillado horas antes. Su corazón se detuvo por un segundo y la confusión lo envolvió. El contraste con lo que había ocurrido en el vestíbulo era tan brutal que, por un momento, Sebastián creyó estar soñando. ¿Cómo era posible? ¿Por qué estaba ella allí? ¿Cómo se atrevía a estar en ese lugar? Pero no era la misma mujer que había visto antes. Ya no llevaba un overol azul ni guantes de látex, esas prendas que lo habían llevado a subestimarla tan fácilmente. Ahora, ella estaba completamente transformada. Llevaba un elegante traje de ejecutiva, oscuro, con líneas impecables que resaltaban su figura de manera sofisticada. Su cabello, recogido en un peinado perfectamente cuidado, caía de manera ordenada y elegante sobre sus hombros. Sus ojos, que antes reflejaban una calma indiferente, ahora mostraban una confianza tan fuerte que hizo que Sebastián se sintiera aún más pequeño. El poder que emanaba de ella era inconfundible, y no tenía nada que ver con la sumisión que él había percibido en su comportamiento anteriormente. Era como si esa mujer, que él había visto tan insignificante, se hubiera transformado en una figura dominante que ahora compartía la misma mesa con su padre y los ejecutivos de la compañía. El choque fue absoluto. Sebastián se quedó allí, inmóvil, incapaz de procesar lo que estaba ocurriendo. Los colores de la sala, que antes parecían cálidos y acogedores, de repente se volvieron fríos, distantes, como si el aire hubiera dejado de circular. La imagen de la mujer sentada al lado de su padre, con esa postura tan segura, tan distinta a la que él había presenciado en el vestíbulo, le atravesó como una flecha. Su mente trató de buscar una explicación, algo que pudiera justificar lo que sus ojos estaban viendo, pero no podía encontrar ninguna respuesta. ¿Qué significaba esto? El resto de la sala parecía haberlo notado también, y el ambiente cambió de inmediato. Los ejecutivos no lo miraban de la misma manera. Algunos mantenían sus miradas en el papel frente a ellos, otros levantaban los ojos hacia Sebastián, pero no con la misma expectativa que antes. El aire en la sala había cambiado, se había cargado con una tensión sutil pero pesada. Aunque no lo dijeran, todos parecían entender que algo importante estaba ocurriendo allí, algo que ninguno de ellos había anticipado. Sebastián intentó recuperar la compostura, pero el desconcierto era tan grande que le costó un esfuerzo monumental mover un solo paso hacia la mesa. Caminó lentamente,
sin poder apartar los ojos de la mujer, mientras su mente seguía dando vueltas en círculos. ¿Cómo podía ser que ella estuviera allí? No entendía cómo la mujer a la que había humillado, a la que había visto como un simple obstáculo, ahora se encontraba en ese espacio, al lado de su padre, como si fuera una igual. Al acercarse a la mesa, Sebastián palideció. Sus pensamientos se atropellaban. ¿Cómo es posible que ella fuera tan importante para estar en este momento en la cabecera de la mesa? En su mente, todo su mundo, su dominio sobre esa empresa, estaba comenzando a desmoronarse y no sabía cómo detenerlo. Una sensación de vulnerabilidad que jamás había experimentado lo invadió. Había estado tan seguro de sí mismo, tan confiado en su lugar en el mundo, que esta revelación lo dejó sin palabras. Sentía como si las bases de todo lo que había construido en su mente comenzaran a agrietarse, como si la imagen que tenía de su propia importancia fuera una ilusión que ahora se desvanecía ante sus ojos. Antes de que pudiera procesar la situación, su padre lo miró con una mezcla de desaprobación y seriedad, como si estuviera evaluando cada uno de sus movimientos. Sebastián intentó tragar saliva, pero le costó. El control que siempre había tenido sobre las situaciones parecía haberse evaporado. ¿Por qué no lo había sabido antes? ¿Por qué no había entendido quién era realmente esa mujer? Papá, ¿qué hace ella aquí? La pregunta salió de su boca con un tono de incredulidad, y sus palabras colisionaron en el aire de manera que provocaron un silencio incómodo. Todos en la sala se quedaron inmóviles, como si estuvieran esperando la respuesta que definiera la dirección del momento. «Papá, ¿qué hace ella aquí?», murmuró Sebastián, su voz entrecortada, como si cada palabra fuera una piedra que se deslizaba por su garganta. El aire en la sala se volvía denso, casi irrespirable, mientras su mirada seguía fija en Victoria, la mujer que horas antes había humillado con absoluta indiferencia. La incredulidad que sentía no era solo por la presencia de ella en la reunión, sino por la simple idea de que alguien a quien había tratado de esa forma ahora se encontraba ocupando una posición que él jamás había anticipado. Su padre, que hasta ese momento había permanecido en silencio observando la escena, se levantó lentamente de su silla. El gesto fue tan sereno como calculado, y Sebastián pudo ver en sus ojos algo que nunca había imaginado, una mezcla de desaprobación y decepción. Su padre, siempre tan seguro, tan firme, estaba claramente molesto por la falta de respeto de su hijo, y eso lo afectó más que cualquier regaño. La respuesta de su padre llegó como un golpe inesperado, como si el mundo de Sebastián, tan cuidadosamente construido sobre pilares de orgullo y confianza, se desmoronara en ese mismo instante. Ella es Victoria Santamaría, heredera de Consorcio Santa María y nuestra nueva socia mayoritaria. Hoy vino a conocer el terreno y, de paso, a evaluar el tipo de liderazgo que algún día estará en manos de la próxima generación. Las palabras, dichas con firmeza, resonaron en los oídos de Sebastián como si fueran una sentencia definitiva. Por un instante, el espacio pareció congelarse. Sebastián, que había estado tan seguro de sí mismo, tan convencido de su superioridad, no podía procesar lo que acababa de escuchar. Las palabras de su padre daban vueltas en su cabeza, una y otra vez, pero ninguna de ellas parecía encajar con la realidad que él conocía. ¿Victoria Santamaría, la heredera de un consorcio tan poderoso? ¿Nuestra socia mayoritaria? La mente de Sebastián se nubló con una confusión que nunca había experimentado. El silencio en la sala era absoluto. Sebastián estaba completamente paralizado, incapaz de reaccionar. Su mirada recorría a Victoria, pero ahora, con los ojos abiertos a la verdad, veía a una mujer completamente diferente. No era la figura a la que había subestimado y humillado en el vestíbulo. Ella ya no era la simple limpiadora, la mujer que pensaba que podía ignorar y desdeñar. Ahora era la pieza clave en un rompecabezas mucho más grande que él mismo. Ella estaba allí con la misma calma, la misma presencia, pero ahora la había reconocido, por fin, como lo que era realmente, una fuerza imparable. La confusión se apoderó de él, mezclada con una sensación de miedo que le era completamente ajena. La humillación que él había infligido, el desprecio con el que la había tratado, parecía ser ahora una cadena que lo ataba, que lo mantenía en una posición de total vulnerabilidad frente a una mujer que había demostrado algo que él no podía ni siquiera empezar a comprender. ¿Cómo no supe quién era?, pensó, mientras un sudor frío comenzaba a formarse en su frente. ¿Cómo pude ser tan estúpido? En su mente, los fragmentos de su arrogancia, las escenas de desprecio que había vivido esa mañana, comenzaron a encajar de una forma dolorosa.
La mujer que había pateado el balde con una sonrisa arrogante, la mujer a la que había observado con superioridad, ahora se encontraba en una posición que él nunca habría imaginado. Ella era la dueña de la llave que podía desbloquear el futuro de la empresa, la que, en última instancia, decidiría su destino. Sebastián no podía dejar de mirarla, sus ojos ahora llenos de una mezcla de ira y vergüenza, de rabia por haber sido tan ciego, tan ignorante, por haberla subestimado hasta el punto de destruir su propia confianza en su habilidad para liderar. El malestar en su pecho aumentaba, como si hubiera tragado algo amargo que no podía digerir. La idea de que ella estuviera a punto de tomar decisiones cruciales en la empresa, de que su futuro estuviera ahora en las manos de alguien que la había humillado tan fríamente, le parecía incomprensible. ¿Qué me ha llevado a este punto? Victoria, que hasta ese momento había permanecido serena, con una expresión imperturbable, ahora lo observaba fijamente. Su mirada, que antes parecía vacía de cualquier emoción, ahora tenía una intensidad que Sebastián no sabía cómo leer. Había algo en sus ojos, una frialdad calculada, como si todo lo que había ocurrido ese día estuviera formando parte de un plan que ella había orquestado desde el principio. El contraste entre su serena tranquilidad y el caos interno que sentía Sebastián era abismal. La mujer a la que había desestimado, a la que había tratado como si fuera insignificante, ahora lo observaba con una superioridad que él nunca había anticipado. Sebastián intentó encontrar alguna palabra, algún gesto que pudiera corregir lo que acababa de escuchar, algo que pudiera hacer que la sala volviera a ser como antes, que todo lo que había hecho se desvaneciera. Pero no había nada. Las palabras de su padre, esas que resonaban como una sentencia final, seguían golpeándolo como olas en la orilla. El dolor de la humillación, que hasta ese momento había sido el privilegio de la mujer, ahora se sentía como una carga que él debía cargar. La sala se llenó de un silencio tenso. Nadie se atrevió a decir nada. Los ejecutivos observaban la escena, algunos con expresiones de incomodidad, otros con rostros impasibles, pero todos conscientes de que algo mucho más grande que un simple encuentro de negocios estaba ocurriendo allí. La situación estaba fuera de control, y Sebastián no tenía más respuestas que las preguntas que ahora se agolpaban en su mente. Victoria, al notar la parálisis de Sebastián, levantó ligeramente la barbilla. Su rostro no mostraba ninguna expresión de triunfo, solo una calma absoluta, como si ya supiera lo que sucedería a continuación. Sin decir una palabra, volvió su mirada hacia su padre, quien ya estaba tomando la palabra para continuar la reunión, sin darle más espacio a la confusión de su hijo. Sebastián, por su parte, se quedó allí, sin poder procesar completamente lo que estaba ocurriendo, pero sabiendo que su mundo nunca volvería a ser el mismo. A pesar de la revelación que acababa de recibir, Sebastián no pudo ocultar la incomodidad que comenzaba a invadirlo. Su cuerpo se tensó, su respiración se hizo más rápida y superficial, y el peso de la vergüenza comenzó a apoderarse de él. ¿Cómo había sido tan ciego? Pensaba. ¿Cómo podía haber tratado de esa manera a alguien tan importante, tan poderosa, sin siquiera saber quién era realmente? Cada uno de esos pensamientos golpeaba su mente con la fuerza de un martillo, pero había algo más en él, algo mucho más peligroso, la necesidad de justificarse. La humillación que sentía no era simplemente por la confusión de la situación, sino por el hecho de que él, el joven acostumbrado a estar al mando, había cometido un error tan grande. Sin embargo, en lugar de aceptar el peso de ese error, su primer impulso fue intentar defenderse, justificar lo que había hecho. No podía, y no quería, enfrentarse a la realidad de que había subestimado a Victoria tan gravemente. La idea de reconocer su error, de admitir que se había equivocado, le resultaba insoportable. No podía ser cierto. Esa mujer, esa limpiadora, ahora socia mayoritaria, no podía simplemente estar allí como si todo lo que había pasado no tuviera peso. No podía ser tan simple. Sebastián buscó una salida, una forma de restablecer su dominio en la situación, como si todavía tuviera alguna forma de control. Todo esto era un malentendido, ¿verdad? Pensó. De alguna manera, Victoria no podía ser tan importante. Debía haber algún tipo de error, algo que pudiera corregir, algo que pudiera hacer para restablecer el orden que pensaba que dominaba. Volvió su mirada hacia Victoria, con un esfuerzo monumental para no parecer completamente desbordado por lo que acababa de descubrir. Pero no pudo evitarlo. La mujer que antes había sido objeto de su desprecio ahora lo miraba con una frialdad calculada que le heló la sangre. No había ni un atisbo de compasión ni de venganza en su mirada. Simplemente, había una serenidad que ahora se transformaba en una forma de autoridad inquebrantable.
El mismo silencio que ella había mantenido anteriormente, la misma calma inmutable, ahora le parecía como una sentencia de su propia caída. Victoria no se mostró emocionada por su humillación. No había rastro de rabia, ni de enojo, ni de ninguna emoción típica que uno esperaría al haber sido públicamente humillada de la forma en que Sebastián lo había hecho. En lugar de eso, sus ojos reflejaban una calma feroz, casi como si la situación no fuera nada nuevo para ella. Sebastián pudo ver, de manera dolorosa, que esa mujer ya no lo veía como alguien importante. La forma en que la miraba ahora, calculando cada uno de sus movimientos con frialdad, le hacía sentir pequeño, vulnerable, irrelevante. ¿Cómo pude ser tan tonto?, pensaba, pero sus labios no podían pronunciar las palabras que lo liberarían de esa sensación de impotencia. Su orgullo seguía bloqueando cualquier intento de arrepentimiento genuino. Necesitaba defenderse. Necesitaba justificar lo que había hecho, y, como siempre, se aferró a su imagen de poder, esa misma que lo había acompañado durante toda su vida. Pensaba que si lograba desviar la atención, si decía las palabras correctas, tal vez todo lo que había sucedido podría desvanecerse como una pesadilla pasajera. Con una sonrisa tensa, que apenas alcanzaba sus labios, Sebastián intentó tomar las riendas de la situación. «No tenía idea de quién era usted», dijo, su tono cargado de una arrogancia vacía, como si estuviera tratando de minimizar todo lo que había sucedido. Esto fue un malentendido. No me di cuenta de la magnitud de lo que estaba haciendo». Sus palabras eran una mezcla de arrepentimiento superficial y su intento por dar un giro a la narrativa. Pero mientras hablaba, sus ojos no podían dejar de encontrar los de Victoria. Y en esos ojos había algo que lo desarmaba por completo. Ella lo miraba fijamente, con una frialdad tan palpable que Sebastián sintió como si sus palabras no pudieran llegar a ella, como si todo lo que había dicho fuera un eco perdido en el aire. ¿Un malentendido?, Victoria repitió, sus labios apenas esbozando una sonrisa que no llegó a tocar sus ojos. La forma en que lo dijo no era una pregunta, sino una observación, como si la respuesta ya estuviera más que clara para ella. Su tono, cargado de una calma calculada, lo cortó al instante. «Lo que realmente se entiende aquí», continuó, «es que lo que has hecho hoy no solo ha sido un malentendido, Sebastián. Has mostrado con claridad el tipo de persona que eres. Y eso, más que cualquier error, es lo que importa». La forma en que pronunció su nombre, tan directa y tan firme, hizo que Sebastián se sintiera vulnerable. La humillación que había infligido a Victoria ahora se reflejaba en él, aunque de una forma diferente. No era el tipo de humillación que esperaba. En lugar de verla rendida, vio a una mujer que lo miraba con una seguridad inquebrantable, una mujer que no necesitaba de su aprobación. Y eso fue lo que más le dolió. Sebastián, con su arrogancia intacta pero su confianza quebrada, intentó mantener la compostura. Pero por dentro, algo comenzaba a romperse. No podía dejar de pensar en lo que acababa de escuchar. Había cometido un error tan grande, algo que no solo afectó su imagen, sino que también había puesto en peligro todo lo que pensaba que era cierto. La mujer que él había tratado como inferior estaba demostrando ser algo mucho más grande, y ahora, en ese mismo instante, él se veía reducido a un simple espectador de la historia que estaba por desarrollarse. La sala seguía en silencio, pero Sebastián sentía que cada segundo que pasaba se volvía más pesado. El desdén de Victoria lo atravesaba, y su rostro ya no reflejaba una actitud de víctima. Ahora era él quien se sentía observado, juzgado. Todo lo que había construido, toda su vida de privilegios, de poder y control, parecía desmoronarse ante una mujer que, en su mente, jamás había sido digna de estar a su nivel. El silencio que siguió a las palabras de Sebastián era denso, casi insoportable. La sala de reuniones, que antes estaba llena de una tensión sutil por la presencia de los ejecutivos, ahora se había transformado en un espacio tenso, cargado de una energía completamente diferente. Sebastián, con el rostro algo más pálido que antes, no podía apartar la mirada de Victoria. La mujer que antes había subestimado, la mujer que había humillado sin saber quién era, ahora se encontraba frente a él de una manera completamente diferente, y su presencia lo desbordaba. Victoria, con una expresión seria y serena, no parecía interesada en su disculpa. No había rastro de enojo en su rostro, ni de venganza, solo una calma inquebrantable, como si todo lo que había sucedido previamente fuera solo una parte más de un juego que ella ya había dominado. Era una calma tan profunda que Sebastián sintió como si estuviera frente a una pared impenetrable, una pared construida con paciencia, sabiduría y fuerza.
Cada segundo que pasaba bajo su mirada lo hacía sentirse más pequeño, más irrelevante. El orgullo que había llevado con él durante toda su vida comenzaba a desmoronarse como un castillo de naipes. La mirada de Victoria se mantuvo fija en él, no con desdén, sino con una concentración que lo inquietaba aún más. Parecía estar observando no solo sus palabras, sino cada uno de sus movimientos, como si estuviera evaluando su valor, su carácter, su capacidad para liderar. No había gritos, ni gestos ostentosos. Simplemente estaba allí, de pie, sin prisa, con una serenidad que le provocaba una sensación de incomodidad que Sebastián no podía manejar. Había algo tan imponente en su quietud, algo que desbordaba cualquier intento de control que pudiera haber tenido en ese momento. Finalmente, ella rompió el silencio con su voz suave, pero afilada. «Gracias por mostrarme con tanta claridad cómo se manejan las cosas aquí abajo», dijo, sus palabras tan suaves como un susurro, pero con una precisión que cortaba el aire en la sala. El leve movimiento de su mano, como si estuviera quitando el polvo de un mueble insignificante, solo aumentó la humillación de Sebastián. Cada palabra que salía de su boca era como un golpe sutil, pero efectivo, que dejaba en claro que ella no necesitaba justificar nada ante él. Era él quien debía entender su lugar. Sebastián, incapaz de articular una respuesta, sintió como el peso de sus propias acciones lo aplastaba. Las palabras se le atascaban en la garganta, como si no pudieran salir. Ya no era el joven arrogante que había entrado a la sala con la certeza de que todo saldría según sus planes. El orgullo que había tratado de proyectar ante los demás ejecutivos parecía haberse evaporado, reemplazado por una profunda inseguridad. Se sentía más pequeño de lo que jamás había imaginado, como si todo lo que había creído sobre sí mismo estuviera siendo socavado por la implacable calma de Victoria. Mientras los otros ejecutivos observaban la escena en silencio, Sebastián sintió como cada mirada en la sala lo atravesaba. Nadie lo miraba con la misma admiración que antes. Algunos disimulaban su incomodidad, otros parecían mirar hacia otro lado, pero todos sabían lo que había sucedido. Todos veían su error, y el peso de esa verdad caía sobre sus hombros como una carga demasiado pesada de soportar. La joven que le había humillado, ahora socia mayoritaria de la empresa, había demostrado algo que él nunca había previsto. No solo era más fuerte de lo que imaginaba, sino que su posición era ahora inquebrantable. En su mente, las preguntas comenzaban a formarse rápidamente. ¿Cómo había llegado a este punto? ¿Cómo podía haber cometido un error tan grande? La arrogancia con la que había tratado a Victoria, la creencia de que ella no era más que una figura sin importancia, lo había dejado completamente ciego ante la verdadera magnitud de lo que estaba sucediendo. La sala que antes había sido su territorio, un espacio donde se sentía seguro y en control, ahora se había vuelto en su contra. Victoria no necesitaba levantar la voz, no necesitaba gritar. Su presencia, su calma, su indiferencia ante su humillación, todo eso lo había derrotado sin que ella tuviera que mover un dedo. Y mientras los ejecutivos seguían observando, con algunas miradas que no lograban esconder la incomodidad, Sebastián se dio cuenta de que su imagen, la que había construido con tanto esfuerzo, se había desplomado en un solo instante. Ya no era el hijo del dueño que todos miraban con expectación. Ya no era el futuro de la empresa. Ahora era solo un hombre más, frente a una mujer que había entendido algo que él aún no comprendía. La humillación que había infligido a Victoria se había transformado en una lección para él, y aunque nadie lo dijera en voz alta, todos lo sabían. Él ya no era la figura central en la sala. Él había perdido su poder, y lo había hecho de la manera más humillante posible. La imagen de la mujer que había despreciado ahora estaba asociada a algo mucho más grande, y Sebastián sabía que no podría borrar esa realidad de la noche a la mañana. El silencio que siguió a las palabras de Victoria fue tan denso que Sebastián sintió como si el aire en la sala se hubiera vuelto espeso, impenetrable. Cada segundo que pasaba, la incomodidad se volvía más palpable. El peso de la situación parecía caer sobre sus hombros con fuerza, como una roca pesada que no podía evitar. A lo lejos, las miradas de los ejecutivos, algunas llenas de desconcierto, otras de desaprobación, se clavaban en él, como si estuvieran esperando que hiciera algo, que respondiera. Pero Sebastián, paralizado, no sabía cómo reaccionar. Fue su padre quien rompió el silencio. Con una lentitud calculada, se levantó de su asiento. El gesto fue tan medido, tan cargado de una calma tensa, que Sebastián sintió un estremecimiento recorrer su espalda. Al ver el rostro de su padre, notó la mezcla de desilusión y furia contenida que se reflejaba en sus ojos.
No era la mirada de un hombre que estaba dispuesto a excusar a su hijo, ni a protegerlo de las consecuencias de sus actos. Era la mirada de alguien que sabía que lo que había ocurrido no solo había sido una falta de respeto, sino un error fundamental, una prueba más de que Sebastián no estaba listo para tomar el control. La voz de su padre, profunda y firme, resonó en la sala como un trueno, cortando la quietud de manera directa. Acabas de humillar a la mujer que puede decidir tu futuro aquí. La frase, sencilla pero poderosa, fue como un golpe directo al ego de Sebastián. Las palabras de su padre se clavaron en su mente, y de repente todo lo que había creído tener bajo control empezó a desmoronarse. La figura de su padre, que siempre había sido el pilar que lo respaldaba, ahora se convertía en un juez implacable. ¿Qué tipo de líder crees que serás si no aprendes a respetar a los demás?, continuó su padre, sin mostrar signos de suavizar la reprimenda. Cada palabra que salía de su boca era una sentenciada sentencia, cada una más difícil de procesar que la anterior. Sebastián, con la garganta seca y las manos sudorosas, intentó encontrar una respuesta, pero no podía. Las palabras se le atoraban en la garganta, atrapadas por el peso de su error, por la humillación que había infligido no solo a Victoria, sino también a su propio futuro. Sebastián intentó abrir la boca, pero no encontró el coraje para defenderse. Su padre lo miraba fijamente, sin la menor muestra de simpatía, como si lo estuviera evaluando con la misma frialdad calculada con la que la había evaluado a Victoria horas antes. Sebastián quería explicar que no había sido su intención, que todo había sido un malentendido, pero sabía que esas palabras no tendrían ningún peso. No podía usar excusas, ni mucho menos intentar justificar su comportamiento. Sabía que, en ese momento, cualquier intento de hablar solo lo haría parecer más débil. El silencio en la sala volvió a hacerse denso, pero ahora, en lugar de sentir la seguridad que siempre había tenido al ser el centro de atención, Sebastián se sentía completamente vulnerable, expuesto ante la mirada de todos. El peso de su error lo aplastaba, y no solo por el hecho de haber humillado a Victoria. Lo peor de todo era que se estaba dando cuenta de que había fallado en algo mucho más grande. El respeto, esa cualidad que se supone que debía tener como líder, como alguien que debía estar al mando. En lugar de ganarse el respeto de aquellos que lo rodeaban, lo había perdido por completo. Mientras los otros ejecutivos observaban en silencio, Sebastián sentía que sus hombros se hundían bajo la presión de las miradas. ¿Cómo había llegado a este punto? ¿Cómo podía haber sido tan ciego para no ver la magnitud de sus acciones? ¿Qué clase de líder era si no podía ni siquiera reconocer lo más básico del liderazgo, el respeto por los demás? Su padre, con la mirada fija y el tono implacable, continuó. El respeto no se exige. Se gana, Sebastián. Y hasta ahora, lo que has hecho es demostrar que no entiendes eso. Cada palabra lo atravesaba como una daga. Había estado tan seguro de su lugar en el mundo que había olvidado lo más esencial. Él pensaba que podía tratar a las personas a su alrededor como piezas de ajedrez, moverlas a su antojo, sin pensar en sus sentimientos ni en las consecuencias de sus actos. Pero ahora, su padre, la figura que siempre había sido su guía, lo estaba confrontando con la dura realidad. La gente no puede ser manejada como un juego. Las relaciones, el respeto, la humildad, son los verdaderos pilares de un líder. Sebastián tragó saliva, y por primera vez en su vida se sintió incapaz de responder, incapaz de justificar sus acciones. Todo lo que había creído hasta ese momento se estaba desmoronando ante sus ojos, y la verdad era tan aplastante que no sabía cómo enfrentarla. ¿Cómo podía enfrentarse a su padre ahora? ¿Cómo podría mirar a todos los ejecutivos, a Victoria, a la mujer que había humillado, y explicarle que todo había sido un error, que él realmente había aprendido algo de esta experiencia? La lección que su padre le estaba impartiendo era mucho más profunda de lo que él había anticipado. No solo había fallado en un acto de arrogancia, había fallado como futuro líder, como el hombre que supuestamente debía seguir el legado de su familia. Ahora, de pie frente a su padre, Sebastián se dio cuenta de que lo que había perdido no era solo el respeto de Victoria, sino el respeto de todos los que lo rodeaban. El silencio que se cernía sobre la sala era espeso, denso, como una niebla impenetrable que había envuelto a todos los presentes. Sebastián, todavía paralizado por las palabras de su padre y la humillación que había experimentado, apenas se dio cuenta de que la tensión en la sala había aumentado aún más. Victoria, que había permanecido serena y controlada hasta ese momento, no dio muestras de alteración alguna. Su actitud era la de alguien que había asumido el control de la situación desde el primer momento, sin necesidad de grandes gestos o palabras ostentosas. Con total aplomo,
y sin alzar la voz, ella rompió el silencio de manera decisiva. Invertiré en esta empresa, pero solo si él se va. No puedo hacer negocios con alguien que me trata de esa manera. Sus palabras, directas y frías, cayeron sobre Sebastián como una sentencia que no podía eludir. La claridad con la que Victoria expresó su condición lo hizo sentir más vulnerable de lo que jamás había experimentado. Cada sílaba de su voz resonó en sus oídos como un martillo, golpeando con precisión cada fibra de su orgullo y su seguridad. Era el momento en que todo lo que había dado por sentado comenzaba a desmoronarse. Sebastián, con el rostro palidecido, tragó saliva con dificultad, pero no dijo nada. Su boca se había secado por completo, incapaz de articular ni una sola palabra. ¿Cómo podía contestar? Cada intento de justificar su actitud, de defenderse, parecía desvanecerse ante la magnitud de lo que Victoria acababa de decir. ¿Qué importancia tenían su apellido y su riqueza en ese momento? Pensó. En ese instante, comenzó a entender, de la manera más dura y evidente, que en este juego no se trataba de quien tenía más dinero ni de quien ocupaba el lugar de poder. La verdadera medida era el respeto. Y él, en su arrogancia, lo había perdido completamente. La idea de perder todo lo que siempre había dado por hecho, de que todo lo que había trabajado y luchado por conseguir pudiera desmoronarse tan rápidamente, se hizo aún más real. Sebastián sintió como el suelo parecía ceder bajo sus pies, como si la estabilidad que había disfrutado hasta ahora ya no estuviera a su alcance. La furia que había sentido antes, la rabia que había dirigido hacia Victoria, ahora se transformaba en algo más profundo, un miedo palpable, un miedo que él nunca había experimentado antes. El silencio en la sala se hizo aún más pesado, si es que eso era posible. Los demás ejecutivos, aunque no dijeron palabra alguna, no podían ocultar su incomodidad. Sus ojos se deslizaban de un lado a otro, mirando a Sebastián, luego a Victoria, sin saber si intervenir o permanecer en silencio. Nadie se atrevió a hablar. En ese momento, todos los ojos estaban fijos en Sebastián, esperando su reacción, pero él no podía articular ninguna palabra. El peso de la situación lo había dejado completamente mudo. Las palabras de Victoria, tan firmes y claras, habían cambiado las reglas del juego en un solo movimiento. Sebastián miró a su padre, buscando algún indicio de apoyo, algo que lo ayudara a salir de esa situación. Pero su padre lo observaba con una mirada fría, casi distante, como si ya hubiera tomado una decisión en su mente. No había vuelta atrás. Las palabras de Victoria eran la condición para que su empresa siguiera adelante, para que ese trato, esa inversión crucial para el futuro de la compañía, se llevara a cabo. Y en su mente, lo que quedaba claro era que, en este mundo, el respeto no se negociaba. Sin respeto, no había acuerdo, no había poder. La idea de que su futuro estuviera condicionado por la acción de otra persona, por alguien a quien había subestimado y humillado, lo hacía sentirse más impotente que nunca. Sebastián sabía que había cruzado una línea, pero no tenía idea de cómo retroceder. La arrogancia con la que había abordado la situación se evaporaba, reemplazada por una sensación de desnudez emocional que no sabía cómo manejar. Por primera vez, sentía que no tenía el control, que no podía imponer su voluntad sobre el entorno. No podía pedir que las cosas volvieran a la normalidad. Ya no había normalidad. Victoria, al ver que Sebastián permanecía callado, no mostró ninguna emoción. Su rostro seguía siendo una máscara de calma, pero había algo en su postura que, de alguna manera, le daba la sensación de que ya no necesitaba nada de él. Ella había mostrado su poder, su control, y ahora la pelota estaba en su campo. No había ni un atisbo de duda en su mirada. Ella había ganado, y Sebastián lo sabía. Los demás ejecutivos no podían evitar observar la escena, algunos con asombro, otros con cautela, pero todos eran conscientes de lo que acababa de suceder. Nadie en la sala, excepto Victoria, parecía tener la seguridad de cómo continuar, como si el futuro de la empresa estuviera ahora en manos de alguien que solo unas horas antes había sido menospreciado. La lección que Sebastián había recibido era más grande de lo que cualquier palabra de su padre o cualquier castigo hubiera podido enseñarle. En la vida, el respeto es lo único que realmente importa. No la riqueza, no el poder, ni siquiera el apellido. Solo el respeto. Y él, por un impulso impulsivo, lo había perdido todo en un abrir y cerrar de ojos. Sebastián se encontraba totalmente abrumado, incapaz de comprender completamente la magnitud de lo que estaba sucediendo. Cada palabra de Victoria, cada mirada que le lanzaba, parecía no solo desafiar su arrogancia,
sino desmantelar todo lo que había sido su identidad hasta ese momento. Las preguntas giraban en su cabeza, sin encontrar respuestas claras. ¿Cómo pudo ser tan ciego? ¿Por qué no había visto a la mujer que tenía frente a él de esta forma antes? La revelación de su estatus, de su poder, parecía haberle golpeado con tal fuerza que se sentía fuera de lugar, fuera de su propio mundo. Mientras su mente intentaba organizar los pensamientos, sus labios balbucearon en un intento desesperado de justificar su comportamiento. No fue mi intención. Yo no sabía quién era usted, dijo, su voz temblorosa, casi inaudible. Sebastián sentía que estaba buscando una excusa, algo que pudiera liberar su conciencia de la culpa que comenzaba a invadirlo. No podía aceptar que lo que había hecho era tan irreversible. A su mente ya no llegaban pensamientos claros, solo el deseo de encontrar una salida, de que todo esto fuera un mal sueño de que pudiera despertar. Pero Victoria, con una calma fría e implacable, no vaciló ni por un segundo. Y si hubiera sido solo una limpiadora, tu actitud habría sido aceptable, dijo, su tono bajo pero lleno de una dureza penetrante. Sus palabras fueron como una daga directa al corazón de Sebastián. Él había sido tan arrogante, tan seguro de sí mismo, que no había considerado, ni por un instante, que el respeto no dependiera de la posición de alguien, sino de su humanidad. Las palabras de Victoria lo atravesaron como un rayo, despojándolo de su orgullo y dejándolo expuesto a la cruda realidad de lo que había hecho. En ese momento, las jerarquías, los títulos y las etiquetas perdieron su significado. Ya no importaba si ella era solo una limpiadora o la socia mayoritaria. La lección que Victoria le estaba dando era mucho más profunda, mucho más humana. Era una lección sobre dignidad, sobre el respeto hacia los demás independientemente de su rol en la sociedad. Sebastián, enfrentado a la verdad de sus acciones, sintió como si el suelo se desvaneciera bajo sus pies. La arrogancia que había mantenido durante años, la idea de que su apellido y su dinero lo ponían por encima de los demás, había sido completamente destruida por una simple, pero tajante, verdad. El silencio que siguió a las palabras de Victoria fue absoluto. Todos en la sala observaban la escena, pero nadie se atrevía a intervenir. Los ojos de los ejecutivos se mantenían fijos en Sebastián, algunos con expresión de sorpresa, otros con una mezcla de incomodidad y decepción. Pero Sebastián no podía concentrarse en nada más que en lo que acababa de escuchar. Sentía que su mundo, tan cuidadosamente construido sobre pilares de poder, riqueza y control, comenzaba a desmoronarse. Todo lo que pensaba que era inquebrantable, todo lo que había dado por sentado, ahora estaba en ruinas, y no había manera de reconstruirlo con palabras. Fue entonces cuando su padre, que había estado observando en silencio, hizo un gesto que no dejaba lugar a dudas. Sin levantar la voz, sin necesidad de decir más, su mirada era suficiente para comunicar el peso de la situación. Sebastián, que esperaba alguna oportunidad para defenderse, para justificar su error, sintió que la última posibilidad de salvar su posición se desvanecía. La voz de su padre, normalmente tan sólida y confiada, sonó diferente ahora, cargada de decepción. «Está suspendida indefinidamente», dijo su padre, sus palabras claras y definitivas. «Te sacaré de todas las reuniones y proyectos. Si algún día quieres regresar, lo harás desde cero». La sentencia fue como un golpe seco en el aire, dejándolo sin aliento. Sebastián no pudo responder. Las palabras de su padre fueron como un cierre definitivo, la puerta que se cerraba sin dejar espacio para excusas, ni para justificaciones. El futuro que había imaginado, el puesto que pensaba que le correspondía por derecho, ahora era un espejismo. El dolor de la humillación, de la pérdida de su puesto, de su estatus, era más grande de lo que Sebastián podía comprender en ese momento. Había sido el hijo mimado de su padre, el sucesor predestinado de la empresa, el que había vivido bajo la sombra de su apellido. Pero en ese instante, la lección que le estaba dando su padre, y la lección que Victoria le había enseñado sin decir una palabra, lo hacían ver que nada de eso importaba si no sabía cómo tratar a los demás, si no entendía el valor del respeto mutuo. Con la cabeza baja, sin poder articular una palabra, Sebastián sintió como la realidad de su caída comenzaba a asimilarse. Todo lo que pensaba que lo había hecho grande ya no tenía importancia. En ese momento, se dio cuenta de que, por primera vez en su vida, debía empezar desde cero. La lección que le habían dado Victoria y su padre era mucho más profunda de lo que cualquier título o cargo podía ofrecerle. Era la lección del respeto, del liderazgo real, el que se gana con acciones, no con arrogancia ni con el peso de un apellido.
Las semanas siguientes a la dura lección que Sebastián había recibido pasaron como un torbellino de incertidumbre y vacío. Para él, esos días se desvanecieron en una niebla densa, como si su existencia hubiera quedado suspendida en el tiempo. Ya no tenía el control de la empresa, ni de su vida, y el peso de la vergüenza lo consumía por dentro. Desapareció del radar de la empresa, como si, de alguna manera, hubiera decidido borrarse del mapa. Sus redes sociales, que antes estaban llenas de ostentación, fotos en destinos exclusivos y exhibiciones de lujo, ahora mostraban un vacío inquietante. Las cuentas que antes reflejaban una vida llena de apariencias, de lujos y reconocimientos, ahora estaban desprovistas de contenido, como si la persona que había sido Sebastián hubiera dejado de existir. Nadie sabía dónde estaba, ni qué estaba haciendo. Sus amigos, sus conocidos, sus seguidores, todos comenzaron a preguntarse si realmente había desaparecido. Los rumores sobre su paradero comenzaron a circular, pero ninguno de ellos era cierto. Sebastián no tenía respuesta para las preguntas que se le planteaban, ni para las voces que lo buscaban en silencio. Era como si el joven arrogante que todos conocían, el hijo del dueño que siempre pensó que el mundo estaba a sus pies, hubiera desaparecido de repente, dejando solo un rastro de confusión y vergüenza. Mientras tanto, la empresa había comenzado a tomar un nuevo rumbo. Victoria, la mujer que había sido objeto de su desprecio, asumió finalmente su rol como socia mayoritaria. La transformación que ella trajo consigo fue inmediata y clara. No solo se dedicó a fortalecer las finanzas y estrategias de negocio, sino que se enfocó en cambiar la cultura interna de la empresa, algo que, por años, había estado ausente. Uno de sus primeros actos fue subir los sueldos de personal de mantenimiento, reconociendo el esfuerzo y el valor de quienes trabajaban en las sombras, aquellos que, como ella misma había aprendido, no eran reconocidos por su arduo trabajo, pero sin los cuales la empresa no podría funcionar. Victoria instauró un sistema de becas para los hijos de los empleados, dándoles acceso a una mejor educación, rompiendo el ciclo de pobreza que muchos de ellos vivían. Ella sabía que el cambio no solo venía con políticas empresariales, sino con un enfoque humano que considerara a cada individuo como parte integral del todo. Además, estableció políticas de respeto y trato justo como pilares fundamentales de la empresa. Estas reformas no fueron solo una estrategia para mejorar la imagen de la empresa, sino una muestra de que el respeto y la dignidad eran tan importantes como las ganancias. La moral interna de la empresa comenzó a elevarse notablemente. Los empleados, que antes temían hablar abiertamente sobre sus condiciones, ahora se sentían valorados y escuchados. El ambiente que antes estaba lleno de tensiones, de luchas por poder y de un sentimiento de inseguridad, comenzó a cambiar. La cultura organizacional, que antes estaba marcada por el miedo y la sumisión, se transformó en un espacio donde los empleados podían colaborar, opinar y sentirse parte de algo más grande. El respeto no solo se predicaba desde las altas esferas, sino que se reflejaba en cada rincón de la empresa. Mientras esto sucedía, Sebastián seguía perdido en su propio mundo. El vacío que sentía en su interior era palpable, como una sombra que lo seguía a cada paso. Su proceso de transformación aún no había comenzado. La arrogancia que había alimentado durante toda su vida, la creencia de que el mundo se acomodaría a sus deseos, lo mantenía atrapado en un ciclo de culpa y desdén. Había perdido su lugar, su poder, y la gente que había sido parte de su vida ya no estaba tan dispuesta a seguir su ejemplo. Sebastián comenzaba a entender que su caída no solo había sido un golpe a su ego, sino un reflejo de lo que realmente significaba ser líder. Un líder no es el que impone su voluntad sobre los demás. Es el que inspira, respeta y valora a quienes lo rodean. Aunque no lo sabía aún, Sebastián había tocado fondo. Las noches en que se preguntaba a sí mismo si alguna vez podría recuperar lo que había perdido comenzaban a ser más frecuentes. Pero al mismo tiempo, algo en él comenzaba a cambiar. La vergüenza, aunque abrumadora, estaba sembrando en su interior una semilla de reflexión que, con el tiempo, crecería. Aún no entendía completamente lo que se necesitaba para redimirse, pero sabía que las lecciones que había aprendido de forma dolorosa eran la base de un cambio profundo. Tal vez, algún día, entendería lo que era necesario para volver a levantar el rostro y construir algo más genuino que el poder superficial con el que había vivido. Una mañana temprana, cuando el edificio aún estaba sumido en el silencio de las primeras horas del día, un nuevo empleado llegó al edificio. Llevaba un uniforme gris, sencillo y práctico, y cargaba una caja de herramientas con la misma calma que uno se dirige a un lugar donde no se espera reconocimiento, donde se está ahí solo para hacer el trabajo.
No era alguien que intentara destacar ni atraer miradas. Él sabía cuál era su lugar en ese mundo. Se dedicó a realizar tareas de mantenimiento, reparando lámparas y limpiando los pasillos con una precisión tranquila, sin hacer ruido, sin llamar la atención. Nadie lo reconoció, ni intentó hacerlo. Para los demás empleados, era simplemente otro rostro más entre las sombras, otro trabajador anónimo que cumplía con su deber. Pero esa mañana, cuando Victoria bajó al primer piso, encontró al joven ajustando una lámpara. Sus ojos lo estudiaron con atención, y al instante una ligera sonrisa cruzó su rostro. La figura familiar del joven le resultó inconfundible. Aunque su uniforme no delataba nada acerca de su identidad, su forma de trabajar, su postura, el modo en que se movía por el espacio, lo hacía imposible de ignorar. Era él, Sebastián. El joven no se dio cuenta de que Victoria lo observaba hasta que, con una voz neutral, ella habló. Así que decidiste empezar desde abajo. Las palabras, aunque no cargadas de emoción, resonaron con un significado profundo. Victoria había visto el cambio, el gesto de humildad que Sebastián había tomado, el primer paso hacia la reconciliación con su pasado. La observó sin prisa, dejando que sus palabras se asimilaran lentamente. Sebastián, al escucharla, levantó la vista y la miró a los ojos, sin esconder su sinceridad ni su transformación interna. Ya no había arrogancia en su mirada, ni atisbo de la persona que había sido antes. Sí, no quiero volver a ser el que era, respondió, sus palabras firmes y claras, pero sin la agresividad que alguna vez había acompañado su tono. Quiero entender lo que ignoré. En su voz se sentía una madurez que antes le era ajena, una madurez que solo puede nacer de la humildad adquirida a través del sufrimiento y la reflexión. Victoria no respondió de inmediato. No necesitaba hacerlo. Ella sabía, con una certeza tranquila, que Sebastián ya había dado el primer paso hacia su redención. No se trataba de un proceso rápido ni de un cambio superficial. Se trataba de un viaje más profundo, una transformación interna que solo podía llevar a cabo. El joven que alguna vez se creyó superior a todos los que lo rodeaban ahora había comenzado a comprender la verdadera esencia de lo que significaba ser parte de algo más grande, más humano. Victoria asintió lentamente, sin necesidad de palabras. Su aprobación no se basaba en lo que Sebastián decía, sino en lo que estaba dispuesto a hacer. El primer paso era el más difícil, y él lo había dado. De ahí en adelante, la transformación sería algo gradual. Pero ella sabía que en ese instante, Sebastián había comenzado su proceso de cambio. A partir de ese momento, la transformación de Sebastián comenzó en serio. No era algo que pudiera suceder de la noche a la mañana, ni algo que pudiera ser medido por las palabras que pudiera decir. El cambio real se manifestaría en sus acciones, en cómo trataba a los demás, en cómo aprendía a escuchar, a respetar y a trabajar desde la base, desde el mismo nivel que aquellos que alguna vez había ignorado. En los días que siguieron, Sebastián continuó trabajando en el mantenimiento, en el almacén, en el servicio al cliente. Aprendió a escuchar a los demás, a valorar el trabajo de cada persona, sin importar su puesto. El joven que una vez se sintió superior a todos, que caminaba con una arrogancia que lo aislaba, comenzó a entender que la verdadera grandeza no provenía de los títulos, de las posesiones o de la posición social, sino de la capacidad de conectar con los demás, de construir puentes, de trabajar con respeto y humildad. La transformación que había comenzado en su interior también comenzó a reflejarse en su trabajo. Poco a poco, Sebastián ganó la confianza y el respeto de sus compañeros, quienes, aunque al principio se mostraron escépticos, empezaron a notar su cambio. No necesitaba pedir perdón ni dar grandes discursos. Bastaba con que demostrara con sus acciones que era una persona diferente. Y lo hizo, con esfuerzo, con paciencia y con una determinación que nunca antes había tenido. Victoria, al observarlo desde la distancia, sabía que este era solo el principio. No había promesas de que todo fuera fácil, ni garantías de que Sebastián alcanzaría su redención en un corto periodo de tiempo. Pero sí sabía que, si mantenía el camino de humildad y respeto que había comenzado a recorrer, Sebastián encontraría su verdadero lugar, no solo en la empresa, sino en el mundo. Este nuevo comienzo para Sebastián no solo era una oportunidad de aprender a ser un mejor líder, sino también una oportunidad de redimir su vida y sus relaciones con los demás. Lo que había perdido por arrogancia y ego podría ser reconstruido con el tiempo, si era capaz de poner en práctica lo que había aprendido de la manera más difícil posible. Meses pasaron, y Sebastián, ahora trabajando en tareas de mantenimiento,
almacén y seguridad, comenzó a experimentar un cambio profundo. Al principio, la humildad le costaba, pues su vida había estado marcada por la arrogancia y la creencia de que el poder se ganaba a través de la fuerza, no de las acciones cotidianas. Pero poco a poco, las lecciones que había aprendido a la fuerza comenzaron a calar hondo en él. Empezó a escuchar a los demás, a valorarlos no solo por lo que podían hacer por él, sino por lo que eran. La sencillez de las tareas más humildes, esas que antes desestimaba, comenzaron a parecerle fundamentales. Desde recoger basura hasta ajustar una lámpara, cada acción se convirtió en una oportunidad de aprender, de crecer, de conectar con los demás de una manera genuina. Los empleados que antes lo temían, que sentían la presión de su presencia, comenzaron a mirarlo de manera diferente. Ahora lo veían con respeto, no por su apellido, ni por su nombre, sino por la persona que había comenzado a ser. Sebastián entendió que el verdadero liderazgo no se basa en imponer miedo ni en el poder que uno tiene, sino en el respeto que se gana a través de la humildad, la honestidad y el trabajo duro. Esa fue la lección más difícil de todas: aprender a no ser el líder que siempre pensó que debía ser, sino el líder que realmente necesitaba ser. Un día, mientras recogía papeles caídos en el vestíbulo, una nueva pasante, una joven llena de arrogancia y prisa, se acercó a él sin mirarlo siquiera. Con una actitud despectiva, la empujó sin cuidado, exigiendo que se apartara del camino para que pudiera pasar. Sebastián no reaccionó de inmediato. Durante un segundo, la rabia, ese impulso primitivo, quiso salir, como si fuera un eco de su antigua personalidad. Pero no lo hizo. En lugar de defenderse o hacer algún comentario hiriente, simplemente sonrió con tristeza y se apartó sin decir una palabra. La joven pasó sin notarlo, sin darle el respeto que él alguna vez creyó que merecía. Desde lejos, Victoria lo observaba. Había sido testigo de cómo Sebastián había cambiado, pero también sabía que aún quedaban lecciones por aprender. Se acercó lentamente, y al llegar junto a él, en un tono suave pero firme, le preguntó: ¿Te diste cuenta de lo que hiciste esa vez? Sebastián, que había estado mirando el suelo mientras recogía los papeles, levantó la vista lentamente y la miró a los ojos. La serenidad en su rostro reflejaba un arrepentimiento genuino, pero también una madurez que ya no necesitaba demostrar a los demás, solo a sí mismo. Sí, dijo con calma, su voz firme pero suave, y me arrepiento cada día. Pero ahora lo hago por convicción, no por culpa. Las palabras resonaron en el aire, pero no solo en la sala. Sebastián estaba hablando consigo mismo, reafirmando el cambio profundo que había experimentado. Ya no actuaba por remordimientos o deseos de redención externos. Lo hacía porque ahora entendía el verdadero valor del respeto, el valor de tratar a los demás con dignidad, sin importar su estatus. Victoria, al escuchar su respuesta, no dijo nada durante unos segundos. El tiempo parecía detenerse, mientras ella lo observaba, evaluando cada palabra, cada gesto. Finalmente, asintió, como si todo estuviera claro para ella. Entonces, extendió la mano hacia Sebastián, en un gesto simbólico de aceptación y reconocimiento. «Ven», dijo, su voz ahora cargada de una calma que solo una verdadera líder podría transmitir. «Tenemos una reunión, esta vez como iguales». Las palabras de Victoria, simples pero poderosas, marcaron un antes y un después en la vida de Sebastián. Durante todo su viaje, había estado buscando validación externa, la aprobación de los demás, de su padre, de la empresa. Pero en ese momento, algo cambió. No necesitaba nada de eso. Lo que importaba era la transformación interna, el cambio que había experimentado desde adentro hacia afuera. Victoria, sin necesidad de dar discursos grandilocuentes, le dio lo que más necesitaba: el reconocimiento genuino de su esfuerzo, de su humildad. A partir de ese momento, Sebastián ya no sería el mismo. No sería el hijo de alguien importante, ni el joven que se creyó superior a los demás. Sería alguien que había aprendido a ser líder desde el respeto, el trabajo y la autenticidad. Después de meses de trabajo en tareas humildes y de haber comenzado a aprender las lecciones más importantes de la vida, Sebastián regresó finalmente a la empresa, pero no como había imaginado. El camino hacia su redención no lo llevó de regreso a su puesto anterior, donde era conocido como el hijo mimado del millonario, destinado a liderar la compañía. No, esta vez, su puesto era más modesto, aunque igualmente crucial. Sebastián fue nombrado director de desarrollo humano, un cargo que, aunque no le otorgaba el poder inmediato que había conocido, le ofrecía una oportunidad única para influir en el futuro de la empresa de una manera más profunda.
Su rol ahora era formar a los nuevos líderes de la compañía, aquellos que entenderían que el liderazgo real no se basa en imponer su voluntad, en dar órdenes desde una posición elevada, sino en escuchar, respetar y valorar a cada persona, sin importar su puesto en la jerarquía. Este nuevo rol no era algo que Sebastián hubiera planeado, pero pronto se dio cuenta de que era el papel perfecto para él. Había vivido en carne propia lo que significaba ser líder sin compasión, sin respeto, y ahora podía enseñar lo contrario. Sebastián comenzó a dar conferencias internas sobre el respeto y la ética en el lugar de trabajo. Estas conferencias no eran solo charlas superficiales sobre cómo comportarse, sino discusiones profundas sobre cómo tratar a los demás con dignidad, independientemente de su puesto. Hablaba de la importancia de la empatía, de cómo el verdadero poder de un líder no radica en la autoridad que tiene, sino en su capacidad para conectar con su equipo y motivarlos de manera auténtica. Poco a poco, los empleados comenzaron a verlo de manera diferente. Ya no era el joven arrogante que caminaba por la oficina con la cabeza en alto, esperando que todo el mundo lo admirara por su apellido y su poder. Ahora, Sebastián era un ejemplo de cambio, de transformación real. Los empleados notaban que sus palabras no solo eran discursos vacíos, se reflejaban en su comportamiento, en cómo trataba a cada persona que encontraba, desde el personal de mantenimiento hasta los directores de otras áreas. Había aprendido a escuchar, a valorar cada tarea, por pequeña que fuera, y a reconocer la importancia de cada miembro del equipo. A medida que Sebastián asumía su nuevo rol, la cultura de la empresa comenzó a cambiar. El ambiente que antes había estado cargado de tensiones y desconfianza empezó a respirar una nueva energía. Los empleados se sentían más valorados, más respetados. Ya no tenían miedo de expresar sus opiniones o de plantear sus preocupaciones. Sebastián había trabajado para demostrar con sus acciones que el respeto y la ética no eran solo palabras en un manual de la empresa, sino principios fundamentales que podían y debían guiar cada acción diaria. La transformación no solo se limitaba a la estructura interna de la empresa, también afectaba a los propios empleados. Aquellos que habían sido parte del círculo cercano de Sebastián, que antes lo veían como una figura a la que se le debía respeto solo por su posición, comenzaron a darse cuenta de que el respeto real se ganaba a través de acciones y comportamientos consistentes. Sebastián ya no era visto como el hijo del dueño, ahora era visto como un líder genuino, alguien que había atravesado un proceso de transformación y que estaba dispuesto a guiar a otros por el mismo camino. El tiempo pasó, y poco a poco, los frutos del cambio de Sebastián comenzaron a dar resultados. La empresa no solo aumentó su productividad, sino que la moral interna también se elevó. El ambiente de trabajo se volvió más colaborativo, más inclusivo. Los empleados comenzaron a sentirse más comprometidos, más felices en su trabajo, porque sabían que sus esfuerzos no solo eran reconocidos, sino también valorados. Sebastián había aprendido que el verdadero liderazgo no se impone, se inspira. Y, aunque su camino hacia la redención había sido largo y doloroso, ahora entendía que el cambio no se logra de un día para otro, sino a través de acciones continuas, de una dedicación constante al respeto y la humildad. A medida que Sebastián miraba hacia el futuro, se dio cuenta de que había encontrado su verdadero propósito dentro de la empresa. Ya no se trataba de ser el líder al que todos miraban con miedo o admiración. Se trataba de ser el líder que ayudaba a otros a crecer, a ser mejores, a encontrar su propio camino. Este era el verdadero poder que había estado buscando, uno basado en el respeto mutuo y en el crecimiento colectivo. En una ceremonia interna celebrada en el edificio, un evento que, de alguna manera, se sentía como un hito para la empresa, Victoria se acercó al podio. La sala estaba llena de empleados que habían sido testigos del cambio de Sebastián, de su esfuerzo por aprender, por reconstruir su reputación y su sentido de liderazgo. La atmósfera estaba cargada de emoción contenida, el tipo de emoción que solo se siente cuando alguien ha superado una prueba difícil, cuando ha transformado su vida de manera genuina. Sebastián, que se encontraba entre la multitud, no podía dejar de sentir un nudo en la garganta. No estaba acostumbrado a ser el centro de atención, pero ahora era diferente. No era su apellido o su riqueza lo que lo había puesto allí, sino su esfuerzo y su dedicación. Había trabajado incansablemente, no solo para cambiar la empresa, sino para cambiar a sí mismo. El joven arrogante que alguna vez caminaba por los pasillos con una mirada de superioridad ya no existía. Ahora, Sebastián era alguien que había aprendido que el verdadero poder no radica en el control de los demás, sino en la capacidad de influir positivamente, en el respeto y el entendimiento mutuos. Victoria se detuvo frente a él, y con una mirada firme, comenzó a hablar. Este no es por tus logros,
Sebastián, dijo, su voz resonando con claridad en toda la sala, sino por tu transformación. La sinceridad en sus palabras era palpable. Este reconocimiento no se basaba en la cantidad de dinero que la empresa había ganado, ni en los contratos cerrados. No, este era un reconocimiento mucho más profundo, uno que celebraba el crecimiento personal y la capacidad de aprender de los propios errores. Victoria hizo una pausa, dejando que sus palabras calaran hondo en los presentes. Luego, con una calma imperturbable, agregó, porque a veces el verdadero liderazgo nace cuando uno toca el suelo. Las palabras de Victoria resonaron con la sabiduría de alguien que había vivido lo que Sebastián había vivido. Ella misma había tenido que enfrentarse a sus propios desafíos, y sabía que el verdadero crecimiento solo llega cuando uno es capaz de mirar hacia adentro, reconocer sus fallos y usar ese dolor para crecer y cambiar. Los aplausos comenzaron a resonar por la sala. Primero, tímidamente, luego con mayor fuerza. Los empleados, que antes habían visto a Sebastián como el hijo del dueño, ahora lo veían como un líder genuino, alguien que había aprendido las lecciones más importantes de la vida. Sebastián, con los ojos brillando de emoción, se sentía completamente abrumado por el reconocimiento, no solo por las palmas de los presentes, sino por lo que este momento representaba, la validación de un cambio real. En ese momento, mientras los ecos de los aplausos seguían llenando la sala, Sebastián recordó las palabras de Victoria cuando se conocieron por primera vez. Todo lo que empieza con arrogancia termina con lecciones. Ahora, por fin, entendía completamente lo que eso significaba. Aquella arrogancia que había llevado por tanto tiempo, que había sido el motor de su éxito superficial, se había transformado en una lección que le había costado mucho aprender. La verdadera grandeza no se encontraba en el poder que uno tiene sobre los demás, ni en el control que se ejerce desde una posición alta, sino en la capacidad de crecer, aprender y cambiar. Era en la humildad, en la capacidad de entender que todos los seres humanos, sin importar su rol, tienen valor y dignidad, donde se encontraba el verdadero liderazgo. Con una sonrisa llena de gratitud y humildad, Sebastián se dirigió a la audiencia, sin palabras preparadas, pero con un corazón lleno de sentimientos que finalmente comenzaba a comprender. Gracias. Fue todo lo que pudo decir, pero esas palabras eran más profundas de lo que cualquier discurso largo podría haber sido. Él sabía que aún había mucho por aprender, que su viaje de transformación no había terminado, pero en ese momento se permitió sentir una paz interior que nunca había experimentado antes. Victoria lo observó desde el escenario, su mirada llena de una aprobación silenciosa. Ella sabía que este era solo el principio. El Sebastián que estaba frente a ella ahora era un hombre transformado, pero el verdadero reto sería mantener esa humildad, esa sabiduría recién adquirida, durante el resto de su vida. No era un cambio temporal. Era un compromiso con su crecimiento personal, con el respeto por los demás y con la visión de un futuro donde el liderazgo no fuera sinónimo de poder, sino de servicio. La ceremonia terminó, pero para Sebastián la verdadera celebración había comenzado. Ya no importaba lo que había sido, sino lo que podía llegar a ser. Y, aunque aún quedaba mucho por recorrer, en su corazón sabía que estaba en el camino correcto, un camino basado en el respeto, la humildad y el verdadero liderazgo.